tan difíciles, ¿no? Y preguntaréis por qué Japón, ¿no? ¿Por qué tan lejos, ¿no? Mirad, no es ninguna casualidad que Asia, ¿no? Está siendo, pues, el gran ganador, ¿no? A nivel de cómo están, digamos, gestionando, ¿no? La crisis sanitaria, ¿no? Y del coronavirus. Y como digo, no es ninguna casualidad, y en concreto el pueblo de Japón, pues es un país, es una cultura que se ha reconstruido a lo largo de su historia a través de guerras mundiales, a través de catástrofes naturales. Y ahí hay un aprendizaje muy valioso que la verdad que podemos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Llevar aquí a la Marina Baisan, ¿no? A nuestros negocios. Y el cómo nos lo va a explicar Marcos Cartagena, que Marcos pues es un apasionado de Japón. Él cumplió su sueño de niño, se fue a Japón a aprender el idioma, a perfeccionar su karate. Y en la vertiente emprendedora de Marcos, pues él también, como un joven alicantino, tuvo la osadía de introducir el pádel, el deporte del pádel en Japón. Es pionero en esta iniciativa, ¿no? De introducir un deporte en un país totalmente distinto. A continuación, pues también relacionado con Japón, fundó con su hermano una agencia de viajes que se llama Descubriendo Japón y están especializados única y exclusivamente en Japón. Hacen, digamos, unos viajes de autor y obviamente lo recomiendo en el momento que podamos volar, ¿no? Y que superemos nuestros miedos. Y digamos, la última faceta de Marcos, ya como conferenciante y como escritor, tiene un libro con mucho éxito que se llama El sistema Hanasaki y son los 9 pilares del Japón para una vida centenaria con sentido. El título es muy, muy potente, ¿no? ¿Quién no quiere tener una vida centenaria, ¿no? Es un libro que he leído, que lo recomiendo también mucho, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Muy de reflexión y de introspección, puede venir muy bien. Entonces, pues Marcos, ya sin más dilación, bienvenido, muchas gracias de parte de la Junta y también personal, y seguro que lo vamos a disfrutar. Muchas gracias a ti por esa presentación que me has hecho. Espero estar a la altura de las palabras que me has dirigido muy amablemente. Y también te quería dar a ti las gracias por la confianza en mí para dar esta charla y para ofrecerle este contenido a tu público, ¿no? Así que sin más dilación vamos a empezar para que no se nos vaya mucho el tiempo. Y bueno, voy a empezar con lo siguiente. Konnichiwa minasan, koko ni kite kurete hontou ni doumo arigatou gozaimashita. Demo anata no taisetsu no jikan o watashite kurete sore ga ichiban kansha shiteru. ¿Hay alguna duda hasta aquí en la conferencia o seguimos para adelante? Bueno, quería deciros en japonés, primero quería daros las gracias por estar aquí hoy y sobre todo por entregarme lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Como ha dicho Félix, soy Marcos Cartagena, uno de los fundadores de descubriendojapón.com y el escritor del libro del sistema Hanasaki, los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, en el que he tratado de recopilar lo que para mí son las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para ofrecer al mundo, basado en los secretos de la longevidad, ¿no? O sea, Japón es el país con mayor esperanza de vida del mundo y hay una serie de razones que lo explican. Pero bueno, esa es otra conferencia, no nos vamos a meter ahí, porque hoy vamos a hablar de cómo los japoneses han ido superando los tiempos de crisis que han ido viviendo una vez tras otra y se han convertido en un pueblo conocido por ser capaz de renacer de sus cenizas como un ave fénix. Voy a compartiros mi pantalla. Bueno, confirmarme que se ve bien, Félix. Enseñanzas de Japón para superar tiempos de crisis. Bueno, os voy a hablaros de varios principios de los japoneses que, desde mi punto de vista, les ayudan a ser capaces de sobresalir, ¿no? De superar todos estos empites que a veces la madre naturaleza o incluso las circunstancias les lanzan cada poco tiempo, en realidad, ¿no? Porque es un país que está muy azotado por catástrofes naturales, de las cuales hablaremos más adelante. Y hay una serie de características que si aprendemos de ellos, yo estoy convencido de que nos van a ayudar a superar mejor esta situación en la que ahora estamos envueltos. Esta crisis del coronavirus, que no solo se va a traducir en una crisis sanitaria, sino que además también se va a traducir en una crisis económica posterior, ¿no? Porque todo lo que nos están generando las empresas ahora
va a venir después y vamos a tener que trabajar duro para salir de esto. Y os lo digo por experiencia propia, porque mi negocio principal es una agencia de viajes, ¿no? Y todos los sectores ahora están tocados, pero imaginaros cómo están los viajes ahora mismo. O sea, es el sector principal que se ha visto dañado porque ahora la gente no coge aviones y bueno, para nosotros está siendo una hecatombe económica. Y ahora tenemos que aplicarnos más que nunca todos estos principios para salir, ¿vale? Así que voy a empezar por el principio. Para mí, Japón es un pueblo solidario, ¿vale? Y esto es muy importante para salir de una crisis. Porque cuando algo ocurre, los japoneses se ayudan los unos a los otros. Ya no voy a meterme en si Japón es solidario con otros países, pero por lo menos con los japoneses, entre ellos, son un país que se apoya mucho mutuamente. Cuando algo pasa, es muy normal ver que todo Japón se moviliza para apoyar a esa zona que ha sido afectada, sobre todo en la parte de las crisis que ocurren por temas de la naturaleza, ¿no? De catástrofes. Yo he vivido allí como 4 años y muchas veces he visto, ¿no? Por ejemplo, en el terremoto de Kumamoto que hubo hace poco, bueno, relativamente hace poco, hubo un terremoto en el que el castillo de Kumamoto se vio afectado y una gran parte de la provincia. Y cómo enseguida salían a la calle grupos incluso de estudiantes o grupos de una empresa a pedir dinero con huchas para que la gente hiciera donaciones y poder enviar ese dinero rápidamente a las zonas afectadas para iniciar la reconstrucción. Luego el gobierno, enseguida que algo ocurre, se mueve muy rápido para iniciar una reconstrucción, para apoyar a las víctimas. Es un pueblo que enseguida que algo ocurre, todos se movilizan para intentar solventarlo. Incluso hay mucha cultura del voluntariado en Japón. Eso es una cosa que aquí también en España tenemos, ¿no? Porque lo hemos visto en ocasiones, ¿no? Como cuando el Prestige o otros momentos de la historia. Pero en Japón también, cuando algo ocurre, incluso la misma gente que ha sido afectada por la crisis, ellos mismos se hacen voluntarios, ¿no? Yo me acuerdo cuando el terremoto de 2011 que ocurrió ahí en Japón, que luego fue un tsunami y después un posible desastre nuclear, del cual luego hablaremos. Pero yo estaba ahí en Japón en primera persona. Yo me fui en 2010 a finales y eso ocurrió en 2011 en marzo, o sea que me pilló en mitad de mi año y vi muchas cosas allí que me impactaron. Varios de esos ejemplos los voy a poner hoy en la charla. Pero una de las cosas que vi es gente que había perdido todo, su casa, que estaba en la ruina total, incluso haciendo de voluntarios para ayudar a otros que estaban también incluso un poco peor que ellos o que podían salvar algo y estaban ahí en labores de limpieza y demás, cosa que me parecía bastante honorable. Os voy a poner unas fotografías. Os voy a poner unas fotografías que se sacaron 6 meses después del terremoto de 2011. O sea, el terremoto de 2011 provocó unos daños enormes, posiblemente más que ningún otro terremoto hasta la época, porque fue un terremoto de 9.2, luego vino un tsunami y bueno, ahí hizo incluso que Japón está preparado para los terremotos porque las construcciones están ya hechas para soportar esas vibraciones. Pero, claro, hubo un desastre a niveles muy, muy grandes. Y 6 meses después podíamos ver estas fotografías. Podíamos ver, por ejemplo, aquí arriba, cómo el tsunami había entrado. Esto es una fotografía de la zona sur de Japón, en Kyushu, y 6 meses después estaba así. ¿Vale? Esta foto es lo mismo, 6 meses. Fijaros cómo apenas se ve el suelo de todo el daño que hay provocado y 6 meses después, fijaos arriba, ni se ve la carretera, ni se ve que hay una carretera. 6 meses después se podía circular. A mí realmente esto me impactó mucho porque es como la velocidad a la que los japoneses se movieron para arreglar todo, para volver a dejar las cosas y volver un poco a la normalidad. Luego, otro de los valores principales de los japoneses es el valor por la disciplina. Los japoneses son gente que cumple las normas. ¿Cómo diría? Cuando se establece una política de que algo se tiene que hacer de una forma, los japoneses la hacen. O sea, son gente que cumple las normas
sin necesidad de estar ahí persiguiéndoles y imponiéndoles penalizaciones para que hagan esto o hagan aquello otro. Hay una frase que repetía Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un famoso conferenciante colombo japonés que ahora mismo se dedica ahí en Latinoamérica a difundir esas enseñanzas de Japón que pueden ayudar al pueblo coreano y viceversa, ¿no? ¿Qué cosas del pueblo colombiano pueden ayudar a los japoneses? Un poco lo que yo hago aquí en España, pero él lo hace allí en Japón, en Colombia, perdón. Y él siempre dice una frase que es Shitsuke wa noryoku ni katsu. Y él la dice porque su padre la repetía constantemente. Es como un mantra para los japoneses y significa, Shitsuke es disciplina. Noryoku ni katsu, la disciplina vencerá al talento. Siempre acabará venciendo al talento. Y es una persona disciplinada, una persona que hace las cosas que tiene que hacer en el momento en que tiene que hacerlas y sin importar que tenga o sea, tanto o menos talento, al final acabará sobresaliendo. Entonces, esto al final, ¿en qué se acaba traduciendo? Se acaba traduciendo en que en Japón ocurren cosas que aquí sería impensable ver, ¿no? Aquí y en muchos otros países de Europa y de América Latina. Cosas que a mí me han impactado mucho. Fijaros en esta fotografía que os comparto ahora, en la que se ve que hay una escalera que tiene una dirección para subir y una dirección para bajar. Y ni uno solo de los japoneses que está subiendo por el lado que no se debe de subir, cuando en realidad lo único que te lo impide es una flechita que apunta hacia abajo. Esto puede parecer, bueno, a lo mejor solo se ha tomado en la foto, pero yo he vivido ahí en Japón y os puedo decir que lo he visto muchas veces repetido. Luego, otra cosa que a mí me impactó mucho es, por ejemplo, que a los niños japoneses ya se les inculca el valor de la disciplina y de respetar las normas en la escuela. En la escuela los niños son los encargados de limpiar el colegio. Se distribuyen las tareas y cada cierto tiempo hacen una limpieza general y ahí veis a los niños limpiando el suelo con bayetas, porque además allí no hay fregonas. Se dejan la espalda limpiando el suelo, pero están todos los niños colaborando, llevan las tareas del comedor, ya se les inculca una serie de cosas que los niños deben hacer. Con eso luego, al final, en el futuro, acaba repercutiendo en que se vuelven personas que respetan las normativas. Y eso, ¿qué permite? Eso permite que los japoneses hagan cosas y gestas muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy convencido de que esto les viene de la cultura samurái. El espíritu de los samuráis es un espíritu que todavía permanece en Japón. De hecho, en 1600 aproximadamente el 70% de la población japonesa era, o sea, bueno, de la población japonesa en la zona de Tokio, que era la capital en ese momento, o lo que era el centro de mando, era samurái, 70% de Tokio. Y esos valores por el honor, ¿no? por la disciplina, por el hacer lo que el deber, ¿no? La lealtad, permanecen en Japón de forma casi inherente en la cultura y en los, digamos, principios de los japoneses. Esto ha permitido, por ejemplo, que veamos cosas que Japón ha sido uno de los países que se ha visto en primer lugar afectado por la crisis del coronavirus, porque está al lado de China y China tiene un gran parte de su turismo va a Japón. O sea, el turismo más abundante de Japón es de China. Entonces ellos fueron los primeros en tener casos de coronavirus y aún así, gracias a que ellos han sido capaces de respetar una serie de normas impuestas por la Dirección Central y también de sentido común, se han mantenido en la línea más baja a nivel de contagios y fallecimientos por el tema del COVID. Bueno, está claro que aquí no hay unas estadísticas, todos los países dicen unos números que no son ciertos, pero si nos basamos en las estadísticas oficiales, vemos que Japón está en la línea más baja. Y ni siquiera han tenido que hacer un cerramiento de la cultura, o sea, del país. Simplemente han tenido que... A ver, se me ve ahora. Es que estoy aquí entre cambiando pantalla y sin cambiarla. Sí, perfecto. Cuando comparto la pantalla solo se ve la pantalla de la presentación, ¿no? ¿O se ve que aparece también un documento en Word? No, ha aparecido solo la pantalla de presentación. Vale, genial. Sí.
Entonces, los japoneses, respetando las normas, han conseguido ser uno de los países con menores tasas de contagiados y fallecimientos. Y esto, claro, les va a ayudar mucho a poder sobresalir de esta crisis y además ni siquiera han tenido que cerrar todos los negocios y hacer el confinamiento que nosotros estamos aquí. Ellos han seguido haciendo una vida relativamente normal hasta prácticamente ahora, que ya se han empezado a poner un poco más serios, pero aún así no han llegado a los niveles que hemos llegado aquí en España, que el daño que esto va a provocar, claro, cuando tienes que parar un tsunami que te viene porque no se han hecho las cosas en el momento, tienes que hacer medidas mucho más drásticas y duras que luego van a profundizar y hacer que esa crisis sea todavía más potente. Así que vamos a pasar al siguiente. O sea, esto es el valor de la disciplina. El siguiente punto es la capacidad de sacrificio. Los japoneses tienen una extraña capacidad de sacrificio que les ayuda evidentemente a superar momentos de dificultad porque hay personas que están en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y esas personas tienen la llave de hacer que una crisis sea más grande o más pequeña. Si hacen en el momento eso y se sacrifican, o sea, digamos, te sacrificas por el grupo, ya no digo que des tu vida, sino que hagas algo que quizás te perjudica, pero sabes que va a beneficiar al resto, eso inevitablemente va a hacer que una crisis sea de menor calibre. Y eso los japoneses lo tienen muy arraigado. Os voy a poner un ejemplo que se vivió allí en Japón cuando el terremoto de 2011, porque el primer problema al que se vieron enfrentados ya no es el terremoto, ya no es el tsunami que vino después, ya no es todos los daños económicos y los fallecimientos, sino lo que venía debido al tsunami, que es los daños que se ocasionaron en la central nuclear de Fukushima, que podían haber desatado en un holocausto nuclear, o sea, en un estallido de la central y que se provocara una situación inédita en la historia de Japón y que bueno, incluso peor que Chernóbil, ¿no? Porque Chernóbil al final era una central nuclear más antigua, menos potente. Si estalla una de las de ahora, pues imagínate lo que eso puede suponer. Entonces, cuando todo esto empezó, la central de nuclear se vio muy afectada por el tsunami, a pesar de que tenían unas medidas de seguridad súper fuertes para evitar que el agua entrase. El agua era llegó tan alto que rebasó los muros, los tiró abajo y dañó el reactor 4 de la central nuclear. Tuvieron que evacuar, principal, la central nuclear casi entera. Fueron evacuándola por zonas hasta tener que desalojarla entera porque la cosa se pintaba muy negra. Y lo que más miedo daba era que el reactor 4 estaba empezando a fusionarse. O sea, el calor estaba aumentando sin control, no podían enfriarlo y había un riesgo de una explosión desde el núcleo, igual que pasó en Chernóbil. Y luego que explotara el reactor 1, el reactor 2 y el reactor 3. Bueno, imaginaros lo que eso habría supuesto, porque además esa influencia nos habría llegado al resto del mundo en forma de radiación muy, muy grave. Para evitar que esto sucediera, hubo 50 personas, ¿vale?, que los bautizaron los 50 de Fukushima, los 50 héroes de Fukushima, 50 operarios de la central que, asumiendo parte de la culpa que ellos tenían por que se hubiera desatado esta crisis, se quedaron en la central nuclear, incluso a pesar de que los niveles de radiación ya eran muy preocupantes y, según decían todos los expertos, estar en ese momento, a pesar de llevar los trajes de protección, les iba a ocasionar graves daños luego en el futuro. Aún así, se quedaron para mantener el núcleo frío y evitar la explosión hasta que pudieran idear una fórmula de introducir agua proveniente del mar para estar constantemente bombeándola y enfriándolo. Porque claro, una vez que el núcleo empieza a fusionarse, eso ya no se detiene, es una reacción en cadena que va una detrás de otra. Gracias a estas 50 personas, en parte, ¿no?, y a muchos otros japoneses, pero estos 50 fueron claves, Japón no tuvo que enfrentar quizás la mayor crisis en su historia y crisis en el resto del mundo. ¿Y esto de qué les viene? O sea, esto ya les viene desde mucho para atrás. Todos hemos escuchado lo que es la palabra kamikaze. Se popularizó mucho y se hizo muy conocida por la Segunda Guerra Mundial, unas fuerzas especiales de Japón
que pilotaban aviones que se hacían llamar kamikaze. Bueno, en realidad no eran los kamikaze, sino los shimpu, que es otra lectura de kamikaze, y estrellaba sus aviones contra los barcos estadounidenses cuando se les acababa la munición. Los japoneses, digamos, son un pueblo que desde antiguamente han pensado que han sido como bendecidos por los dioses, ¿no? Elegidos por los dioses como el pueblo primigenio. Y en 1274 hubo un intento de invasión por parte de los hunos a manos de Kublai Khan, que era uno de los grandes, digamos, generales del ejército de los mongoles, y vinieron cientos de naves a intentar entrar en Japón. Y los japoneses se vieron desbordados por lo que iba a ocurrir. Lo que pasa es que en el último momento, cuando los barcos se aproximaban, vino un tifón de un tamaño descomunal, como no había habido en siglos, y arrasó gran parte de la flota de los hunos. Kublai Khan no se dio por vencido y unos años más tarde volvió con una flota todavía más grande, resentido por lo que había pasado, y esta vez definitivamente iban a conquistar Japón. Pero otra vez de nuevo, cuando la flota estaba cerca de llegar a las costas japonesas, volvió a ocurrir lo mismo. Un gran, tsunami he dicho antes, no es un tifón, una tormenta huracanada, vino y arrasó parte de la flota. Al final tuvieron que retirarse. Los japoneses bautizaron aquel segundo tsunami como kamikaze. Y kamikaze es una palabra que significa, kami es Dios, kaze es viento, es el Dios como un viento divino. Entonces, para ellos un kamikaze es un viento divino que protege a Japón. Eso para ellos fue una reconfirmación de que eran el pueblo elegido porque los dioses les estaban protegiendo. Y en la Segunda Guerra Mundial, los soldados que se inmolaban a sí mismos por Japón se hacían llamar así kamikaze, ¿no? El viento divino que iba a proteger a Japón. Esa capacidad de sacrificio de los japoneses les convirtió en uno de los ejércitos más temidos en la historia de las guerras, ¿no? Japón es una pequeña isla, muy pequeñita, ¿vale? Es del tamaño incluso más pequeña que España en proporción, pero el 80% de su territorio es bosque y montaña. Es una zona muy volcánica, ¿no? Con lo cual la mayor parte es rocas volcánicas y tal. Y Japón llegó a convertirse en la primera potencia de Asia, invadiendo parte de China, peleándose contra los rusos, invadiendo una gran parte de las islas de Indonesia, y fue una fuerza muy temida, y esto era en parte gracias a su capacidad de sacrificio y a su capacidad de disciplina, ¿no? Un ejército muy disciplinado, como hemos visto antes. Entonces, ser capaz de uno mismo en el momento, esa persona clave, hacer lo que tiene que hacer, incluso aunque eso le perjudique, puede ayudar a un pueblo en gran medida a salir de una situación grave en la que se ha visto inmerso. Vale, vamos a seguir con la presentación. Luego, Japón es un país que tiene una gran cultura de la perseverancia. O sea, los japoneses, el LRQR, ¿no? Eso que lo conocemos como que son persistentes, son gente que cuando quiere una cosa la sigue, la consigue hasta que la tiene, ¿no? Esto de la disciplina es una de las cualidades que más se valora en Japón de los japoneses, ¿no? Cuando incluso cuando se hacen entrevistas, cuando miran cómo es la persona, que sea alguien perseverante, se mira con mucha positividad. Incluso lo vemos reflejado en la cultura del anime. La animación japonesa, aquellos que la hayan visto, es una forma también de acercarse a la cultura japonesa y conocerla, porque en su esencia, si sabes leer entre líneas, puedes ver mucho de cómo son en realidad los japoneses. Y uno de los tipos de animación que se repite mucho de las historias es la clásica historia de una persona o un protagonista que aparentemente no es nadie especial, que no tiene ningún talento especial, que además suele ser pues, el marginado de la serie, ¿no? No es como el genio que está ahí, que lo sabe hacer todo bien a la primera, que es el popular. Y sin embargo, ese protagonista debilucho, ese protagonista patoso, va esforzándose y perseverando en una línea, en un sueño que tiene, sin parar, sin descanso, pasito a pasito, pasito a pasito. Y eso le lleva
en el transcurso de la serie a convertirse en el número uno, ¿no? En el protagonista principal, en el más fuerte. Os pongo aquí un ejemplo de una serie muy, muy conocida en Japón, que es como el Dragon Ball de la época actual, ¿no? Aquellos que hemos visto Dragon Ball antiguamente, en los años 80, eso fue un fenómeno para toda la juventud y ahora mismo sería el equivalente Naruto. Y Naruto es un ninja, pues eso, que no tiene nada que destacar, que siempre está a la sombra de ese que es el fuerte, de ese que es el habilidoso, pero él nunca cesa en su intento y siempre está luchando por hacer las cosas mejor, luchando por el esforzarse y el prosperar, ¿no? Y al final acaba siendo el ninja más fuerte de la aldea. Y esto es una lección que nos enseña cómo los japoneses valoran esa perseverancia. Esto es, sin duda, lo que ha convertido a Japón en un país que fue capaz de pasar de estar destruido por la guerra en 1945, cuando perdió la guerra contra Estados Unidos y lanzaron las bombas atómicas, destruyeron Hiroshima, pero bueno, eso era el final, ¿no? Porque antes bombardearon Japón prácticamente entera, Tokio, que no recibió ninguna bomba nuclear, también fue prácticamente arrasada, un 80%, ¿no? Y eso que es la gran capital. Y eso les convirtió desde 1945 a 1973 en la segunda potencia económica mundial. Como hemos dicho, un país que no tiene apenas recursos naturales, que el 80% de su territorio es bosque y montaña, que estaba hundido en la miseria. Y ahora Japón es una de las grandes potencias a nivel tecnológico, a nivel de economía. Ahora es la tercera potencia porque China ha pasado por delante, pero claro, es que China es un país con 1.500 millones de habitantes, ¿no? O sea, tiene 15 veces la población de Japón y además pues están desarrollándose mucho, pero aún así no deja de destacar que un pueblo como los japoneses haya llegado a hacer esta gesta. De hecho, en la historia, o sea, lo que los libros de historia llaman a este acontecimiento, lo conocen como el milagro japonés. Lo que pudieron hacer en solo 20 años. Y esto gracias a que fue, bueno, muchas cosas que se juntaron, pero una de ellas fue la perseverancia, de sacar adelante de nuevo el país, de hacerlo resurgir, de salir del agujero en el que se habían metido, de apoyarse los unos a los otros y luchar y trabajar, sacrificarse también, porque los que levantaron Japón en aquella época trabajaron muchísimo, se dejaron literalmente la piel. Y ya no digo que eso sea lo que haya que hacer, ¿vale? Porque a lo mejor se pasaron un poco, se fueron al otro extremo, pero sí que nos puede dar una nota de cómo una civilización puede, o sea, resurgir de verdad aquí, de verdad, de sus cenizas, porque Japón estaba totalmente destruida, ¿no? Así que vamos a pasar al siguiente punto. Comparto de nuevo pantalla. Luego otro tema que quizás este es un poco polémico, ¿vale? Pero también creo que es algo que es importante nombrar y que yo creo que es una característica de Japón que de verdad les ayuda a superar las crisis. Y es que Japón es un país unido. Y ya no hablo de que se apoyen los unos a los otros cuando los malos momentos llegan, sino que Japón es un país unido en cuanto a nación, ¿vale? Es una nación en la que la gente se considera japonesa, de cualquier parte de Japón, del norte y del sur, de las islas de Okinawa como de las islas de Hokkaido y toda la zona de costera. O sea, los japoneses no tienen dudas en cuanto a qué es Japón. ¿Y eso qué les hace? Pues les hace no perder su energía en estar peleándose los unos con los otros para decir esto se llama así o esto se llama así. La energía que se pierde aquí no la puedes utilizar para salir de los momentos difíciles. Y eso, por ejemplo, es una cosa que ahora vemos aquí en España. En España estamos ahora todos inmersos en una gran crisis y, sin embargo, sigue habiendo esa división entre las personas de que unos quieren salirse de España, otros quieren permanecer y esa energía que perdemos no la podemos dedicar a lo que realmente es necesario. Y ya no por patriotismo, en plan, no, es que yo me siento español y España es lo que... O sea, ya no por eso, sino por lo que mejor te viene, porque tú estás en un país
estás con la gente que estás, tienes una estructura, estas son las reglas del juego ahora, y qué mejor que jugar con esas reglas del juego y tirar para adelante. Es decir, si hay algo que no te gusta del país, vamos a mejorarlo, vamos a hacer que eso funcione, pero vamos a hacerlo juntos, porque romper la baraja, al final solo perdemos todos. O sea, aquí perderíamos todos. Y Japón no tiene ese problema. Japón va para adelante, los japoneses son los japoneses y siempre luchan unidos para superar la tragedia. Y yo creo que eso es algo que a nosotros nos lastra y a muchos otros países que también tienen este problema. Pero estar unidos o más unidos nos ayudaría mucho en esta crisis y en las que vienen, sobre todo en las crisis económicas. El siguiente punto es que tienen la honestidad como pilar fundamental. Y esto es una cosa que se percibe en Japón prácticamente cuando llegas. De hecho, en los viajes que organizamos en descubriendojapón.com, la gente cuando llega a Japón, una de las cosas que más se sorprende es de cómo los valores están prácticamente integrados y se respiran en el ambiente, como si fuera un componente más del aire. La amabilidad, las calles limpias, impecables, los japoneses haciendo cosas que en otros países se consideran imposibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros a lo largo de nuestra historia de viajes, pues imaginaros, mucha gente ha perdido cosas en Japón, ¿no? Que se deja una mochila en un banco olvidada, que se deja un móvil en el asiento del autobús. Esto al final acaba ocurriendo por mucho que tú les avises. Y ninguno de las personas que ha venido a nuestros viajes y ha perdido algo valioso se ha ido de Japón sin haberlo recuperado. Y esto es una cosa increíble. Cuando tú pierdes algo en Japón, lo recuperas. Porque normalmente aquel que lo haya encontrado lo va a llevar a objetos perdidos de la policía y lo vas a poder recuperar. Y yo he visto a gente realmente preocupada cuando perdí algo diciéndome, Marcos, esto es imposible que aparezca. Si es que en mi mochila estaba mi iPad, el móvil, el dinero, o sea, el kit completo del ladrón. Cualquiera que lo encuentre, pues es un caramelo, ¿no? Que dices, bueno, pues me lo llevo y ya está, nadie me va a ver, me lo he encontrado además. Y sin embargo, esa persona también se fue de Japón con eso que había perdido, porque fuimos a buscarlo a la estación y allí lo tenían. Os voy a poner una fotografía, os voy a volver a compartir pantalla, porque esto es muy impactante, ¿vale? Esto es esa honestidad de los japoneses en su máxima expresión. Fijaros en esta foto. Esta foto es una nota que deja un japonés que luego se hizo viral en internet, en redes sociales, pero está en una cesta de una bicicleta. Una persona bueno, os voy a leer lo que pone la nota, que está traducido aquí en el borde. Dice, sin querer he tirado la bicicleta y el timbre se ha roto. Lo siento mucho. Y deja un billete de 1000 yenes para que esa persona se compre un timbre nuevo. O sea, estamos hablando de que alguien habrá derribado la bicicleta sin querer, esa bicicleta se ha caído, el timbre se ha roto o se ha descolocado, y sin que nadie le obligue, sin necesidad de tener que hacerlo, deja una nota disculpándose. Y además le deja 1000 yenes, que son como unos 10 euros, para que se compre otro. Claro, cuando un país tiene integrada esa cultura de la honestidad y hace este tipo de cosas, pues imaginaros qué bien vienen en las crisis, ¿no? Ahora vamos a hacer una conclusión de este capítulo, pero antes también quiero mostraros esto otro. Esto es algo también que impacta mucho a los viajeros cuando nos cruzamos con un puesto de estos. Esto se ve en Japón, sobre todo en las zonas más rurales, muy habitualmente. Es un puesto de verdura sin nadie que lo vigile. Tienen una huchita. Ay, perdón, o sea, tienen una hucha, una cajita, aquí se ve en la foto de la derecha, se ve ahí en la izquierda una especie de buzón y en la foto de la izquierda una cajita de madera, también se ve en las estanterías. Entonces tú pasas por ahí y ves que hay algo de fruta o verdura que quieres comprar, entonces la coges, ves cuánto vale el precio y dejas la moneda en la caja, sin tener que hacerlo. Tú puedes llegar ahí con una bolsa de deporte y coger toda la verdura y llevártela. Y nadie va a verte, no hay ni una cámara, nadie que te vigile. Sin embargo, la gente no se lo lleva. Y esto es relativamente habitual verlo. A lo mejor en Tokio, en el centro de Tokio, no lo va a ver, ¿no? Porque ahí ya no solo hay japoneses, hay muchos extranjeros también.
Pero es algo que a la gente impacta. A mí, de hecho, no me deja de impactar que esas cosas puedan funcionar. ¿Vosotros os imagináis cuánto dinero cuesta la desconfianza? ¿Cuánto dinero cuesta la desconfianza? Haceros esa pregunta. Porque si ese puesto, ¿vale? Que a lo mejor ha puesto un agricultor que produce un exceso de más de fruta y verdura y la pone ahí, y si tuviera que estar él atendiendo, pues quizás tendría que cobrarla más cara o incluso no podría porque no tiene tiempo para hacerlo. Si tuviera que poner a alguien para vigilar, pues tendría que pagar a esa persona para vigilar que nadie se lleva nada y pagarle, entonces eso repercutirlo en el precio de la fruta y la verdura. Pero a su vez, si la desconfianza todavía es mayor, pues claro, a lo mejor el empleado te roba, ¿no? Como ocurre en algunas veces, ¿no? Tu mismo empleado es el que te roba. Entonces tú pones una cámara para vigilar a tu empleado, que es el que has contratado para que los clientes no te roben. Y entonces, claro, le tienes que sumar más dinero a la fruta y la verdura. Y esto es así con todo. La desconfianza cuesta mucho dinero. Y en una época de crisis, que no haya confianza, que haya pillaje, que haya saqueos, ¿no? Aquí en España no lo vemos tanto, ¿no? Pero hay países en los que cuando las cosas se ponen crudas, incluso hay un apagón, hay gente que se dedica a saquear. O sea que hay cosas que la gente no está haciendo por miedo a que a lo mejor le puedan meter en la cárcel o le puedan poner una multa. Pero si de repente ese halo de seguridad o ese halo de que te puedan pillar desaparece y tú te sientes libre para hacer lo que tú quieras, pues empiezas a hacer cosas que dañan mucho al conjunto, ¿no? Que crean desconfianza, que tengas que ponerte pues en la tienda unas vallas de protección especial que no se puedan romper ni con palancas y te gastas un dineral en eso. Mira, yo lo vivo en mi casa, ¿no? En mi urbanización. Tengo una bicicleta y no es una bicicleta especialmente cara, pero tampoco es una bicicleta súper barata. No me harían nada de gracia que me la robasen. Entonces, para que no me la roben, pues me compro un seguro, un cepo que me cuesta una pasta para que no se pueda romper con la cizalla. Y a su vez una cadena para engancharla para que luego no se la puedan llevar. Cuando en Japón, por ejemplo, las bicicletas tienen un pequeño seguro para evitar que las ruedas se muevan, pero la bicicleta te la coges y te la llevas. La dejan ahí sin enganchar a ningún sitio y aquí nos ponemos a ponerle cepos porque si no nos quedamos sin pidi. Y eso realmente es lamentable, nos hace perder tiempo y dinero. Entonces, en un tiempo de crisis, tener honestidad y respetar las normas, respetar los valores, es fundamental para que las cosas puedan ir bien. Y el último punto del que os voy a hablar es que Japón es una sociedad colectivista. O sea, tienen digamos, una forma de concebir el país más como el colectivo que como el individuo. Y esto es una de las principales diferencias con, por ejemplo, los países latinos o aquí en España, que somos más individualistas. Primero pensamos en nosotros y después en el colectivo. Entonces, ¿esto qué pasa? Que cuando tú piensas primero en los demás, pues estás beneficiando al grupo. Y cuando beneficias al grupo, se benefician todos, incluso tú, porque tú eres parte del grupo. Esto, bueno, ahora luego os voy a contar un caso que ocurrió en realidad, pero antes voy a mostraros un par de acontecimientos que impactaron en el mundo en general, ¿no? Cuando se hicieron noticia. Fijaros esta foto. Esta fotografía es del Mundial de Brasil, cuando Japón participó en el Mundial y la hinchada japonesa se fue a Brasil a ver a su equipo competir. A pesar de que ese día habían perdido el partido contra Costa de Marfil, que encima es un equipo al que pensaban ganar, ¿no? Imagínate la decepción que se lleva la hinchada después de ir hasta allí, que encima los eliminan en ese partido. Aún así, después del partido, una de las cosas que admiró, o sea, que el mundo admiró de Japón es que ellos llevaban bolsas de basura, estaban organizados para recoger toda la basura que ellos habían tirado. Incluso, aunque luego, después de un partido, hay un equipo de limpieza que va a limpiar el estadio, ¿no? Entonces, toda la bancada japonesa estaba llena de gente recogiendo. Incluso este chico que veis a la derecha, que es el que va disfrazado de la mascota, ¿no? Estaba limpiando también. Y allí atrás vemos más gente con bolsas. Entonces, cuando acabó el partido, se veía la bancada japonesa toda impecable y todo el estadio más lleno de basura.
claro, los medios de Brasil estaban impactados, ¿no?, con lo que estaban haciendo los japoneses y les preguntaban, oye, ¿por qué limpiáis si luego va a venir gente a limpiarlo, ¿no?, que está pagada para eso? Ellos decían, ya, pero es que esta basura la hemos tirado nosotros, es nuestra responsabilidad y es lo que debemos de hacer, digamos, o sea, ya que venimos a un sitio que no es el nuestro y que estamos en un estadio que no es el nuestro, lo mínimo que podemos hacer es dejarlo limpio. Claro, esto los de Brasil no lo entendían, ¿no? Decían, estos japoneses se han vuelto locos. Y veremos aquí, siguiente mundial, en el Mundial de Rusia. Esto es el vestuario de los japoneses. En el Mundial les asignan un vestuario a cada equipo y es el que utilizan durante todo el Mundial. Pues cuando el equipo de Japón fue eliminado y se fue del Mundial, los jugadores, y ya no aquí hablamos de la hinchada, los mismos jugadores que podrían estar en las nubes en plan, yo soy aquí el jugador de fútbol de la selección de Japón, no me voy a rebajar a limpiar el estadio, que lo haga el equipo de limpieza. Pues dejaron así la sala, impecable, limpia, con un cartel dando las gracias en ruso. Por el servicio que les habían dado y por la buena atención y la buena acogida que habían tenido. Y lo dejaron impecable. Claro, esto no deja de impactar a todos los demás que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas o a ver este tipo de cosas de forma regular. Y esto es gracias a que Japón tiene un espíritu del colectivo. ¿Y esto en qué beneficia en una crisis? Pues imaginaros hasta qué punto esto puede ser. Os voy a contar una anécdota que también ocurrió en la época del terremoto de 2011. Yo cuando la conocí, ¿no?, cuando conocí esta historia, la verdad a mí me conmovió a nivel personal, ¿no?, que esto ocurriera. Y es que, bueno, cuando todo empezó, cuando hubo el terremoto, pues hubo muchos periodisas que vinieron de todo el mundo para cubrir las noticias, ¿no?, los reporteros extranjeros que vienen y empiezan ahí a hacer el seguimiento. Había de España, de todos los países. Y cuando las cosas empezaron a poner feas, sobre todo con la parte de la central nuclear, pues la gente empezó a asustarse de verdad, ¿no? Porque si hay un holocausto nuclear, si algo pasa, luego no va a haber quien salga. O sea, si todo el mundo quiere salir al mismo tiempo, pues ahí no hay forma de salir. Entonces, un periodista español, que es el que publicó este artículo, empezó a preocuparse más de la cuenta y decir, bueno, me voy a ir al supermercado a aprovisionarme de víveres, no vaya a ser que algo pase y me quede aquí, ¿no? Más vale tenerlos ya antes que querer ir a comprarlo cuando van a ir todos. Y cuando llegó al supermercado, que tenía más cerca de su casa, se le heló un poco la sangre al ver que el supermercado estaba sufriendo desabastecimiento. Claro, con el terremoto los trenes, las vías de tren se habían interrumpido, muchos trenes no podían circular, muchos camiones no podían hacer el tráfico normal, entonces estaban sufriendo desabastecimiento. Pues este periodista dijo, bueno, pues voy a coger lo más importante, lo que más falta me hace, que es, pues él dijo, el agua, ¿no? Es que sin comer puedo estar unos cuantos días, pero sin agua, en 3 días la diño. Entonces fue a la estantería del agua y ya quedaba poca, pero con todo lo que pudo, ¿no? Cogió toda el agua que pudo y llenó la cesta que llevaba, pues metería 8 o 9 botellas y se fue a pagar a la caja, cogiendo alguna cosa más. Cuando llegó a la caja y llegó su turno, la cajera que estaba ahí esperando la miró así con una gotita en la frente que le caía y le señaló un cartel que tenían, que habían puesto que solo se podía comprar 2 botellas de agua por persona. 2 botellas, estaba limitado a la compra de 2 botellas de agua por persona para que más personas pudieran comprar agua. Claro, el chico este dijo, ahora esto no puede ser, aquí, ¿quién va a respetar eso, ¿no? ¿Quién me va a impedir a mí que compre más de 2 botellas? Con 2 botellas no hago nada. Entonces miró atrás a verificar cuánta agua llevaban los que habían en la cola por detrás suyo. Y cuando miró atentamente, ¿qué vio? Pues que la gente no llevaba 2 botellas de agua. La gente llevaba 1 botella de agua. 1 por persona. Ni siquiera cogieron el máximo permitido. Ni siquiera cogieron esas 2 botellas que podían haber cogido. Porque pensando en el colectivo, pensando que otra gente podía necesitar ese agua, no cogieron más y solo se llevaron 1. Claro, este periodista
cuando vio eso, él literalmente, con palabras textuales, dijo: nunca he sentido mayor vergüenza en toda mi vida, ¿no? Ser aquel que estaba ahí dando la nota, intentando llevarse toda el agua que podía, cuando había más gente que le iba a necesitar. Este tipo de cosas ocurren en Japón y ocurren gracias a que tienen una mentalidad del colectivo. O sea, primero las personas, después yo. Y bueno, esto lo vemos también cómo lo inculcan a los niños, ¿no? Hay una frase que se repite mucho en Japón, que es la de "me waku kakenai yo ni kore o shinasai", que significa: para no causar problemas a otras personas, no hagas esto, ¿no? Ellos tienen muy en cuenta que estén o no causando daño a otros o molestando a otros. Por eso, por ejemplo, cosas que también sorprenden mucho en Japón, ellos en los medios de transporte no hablan por el móvil y hablan muy bajito. O sea, tú estás en un tren abarrotado y hay tranquilidad, hay paz en el tren, no hay follón. Cuando tú, por ejemplo, entras en el metro de Madrid o en el metro de Nueva York, cuando está ahí gente, pues ahí hay mucho alboroto. Y sin embargo en Japón no. ¿Por qué? Porque la gente sabe que las personas que están en el medio de transporte a lo mejor vienen cansadas porque han salido de trabajar y aparte de que está prohibido, ¿no? Que hay una normativa que lo dice y ellos respetan las normas, como hemos visto antes de la disciplina, pero los japoneses respetan esto para no molestar a otros. Y yo me acuerdo una vez, ¿no? En este tiempo que yo vivía allí en Japón, cuando estaba trabajando, en una época que estuve ahí trabajando, y volvía del trabajo a casa, en la hora punta, cuando más gente hay en el metro. Y todo el andén estaba abarrotado de gente esperando para entrar en el tren que iba a llegar. Muchísima gente había ahí. Y sin embargo yo podía escuchar cómo una persona que estaba a unos 10 metros más o menos, que leía un periódico, pasaba las hojas cuando terminaba una. Yo podía escuchar cómo pasaban las hojas del periódico en una estación llena de gente. A mí ese momento me impactó profundamente. Es decir, ¿cómo puede ser que con tanta gente aquí haya tanto silencio como para que se pueda escuchar eso? Y ese es uno de los valores que yo creo que Japón puede enseñarnos. Entonces, que hemos visto hasta ahora cómo los japoneses han sabido salir una y otra vez de las crisis en las que se han visto envueltos. Haciendo un repaso, diremos que son un pueblo solidario, que valoran la disciplina, que tienen capacidad de sacrificio cuando es necesario, que son perseverantes, que además es un país unido, que no se replantean las fronteras, no se pelean por las fronteras, que además la honradez es un valor fundamental, que tienen un espíritu del colectivo arraigado. Y esto en suma como sociedad, les permite ser un pueblo muy resiliente. Entonces, si aquí en España aprendiéramos un poco de eso, aunque Japón tiene muchas cosas negativas, aquí no hay ninguna sociedad perfecta y con esto no quiero hacer parecer que Japón es el paraíso y que aquí en España o en otros países vivimos mal o que somos lo peor, ¿no? Porque España tiene cosas, por ejemplo, que Japón no tiene y que Japón necesita también. O sea, los japoneses tienen que trabajarse en ciertos aspectos como sociedad, pero concretamente en la parte de cómo salir adelante de las crisis sí tienen mucho que enseñar. Yo os animo a que, bueno, seguramente la mayor parte de los que estáis aquí, si estáis interesados en este tipo de contenido, ya estáis aplicando o utilizáis estos principios en vuestra vida. Pero de verdad os animo a que los potenciéis y sobre todo a que os convirtáis en un ejemplo para que sirva de cara a otras personas. Al final, toda acción que una persona hace es como un aleteo de una mariposa, ¿no? No sé, habéis escuchado la teoría del efecto mariposa, que dice que un aleteo en una parte del mundo de una mariposa puede generar un tornado en la otra. Al final, una pequeña brisa llega a un lugar, mueve una parte, esa otra parte se mueve y se convierte en una onda que nunca sabes hasta qué punto se puede hacer grande. Cada acción que nosotros hacemos en nuestro entorno, no sabes a dónde puede llegar. No sabes hasta cómo de lejos puede llegar. Quizás simplemente vas con el coche y paras en un paso de cebra para que una persona cruce y le sonríes. Quizás ese gesto pequeño e ínfimo, esa persona lo valora tanto que luego lo cuenta a otra persona y luego esa persona hace otra cosa buena por otro y luego otra cosa buena por otro y acaba repercutiendo en algo que salva la vida a alguien. Nunca sabes, ¿no?
Por eso es tan importante el bien hacer de las pequeñas cosas. Y claro, esto es algo que solo funciona cuando una gran parte de la población lo hace. Pero vale la pena ser el inicio de ese cambio, vale la pena ser el inicio de ese cambio de mentalidad que nos haga un poco más resilientes y nos ayude a ser un poco más como los japoneses en cuanto a superar los momentos de dificultad. Con esto doy por terminada mi charla. Espero que algunos de los tips y de las cosas de las que os he hablado os sirvan y que os hayan inspirado de cara en adelante. Así que muchas gracias por estar aquí escuchándome en una tarde que podéis estar haciendo cualquier otra cosa. Muchas gracias, Marcos. Pues nada, ahora damos paso a las preguntas, ¿vale? Para levantar la mano. A ver, por aquí tengo a Alejandra Pereira. Abro micro. Sí, ya. Ay. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hola, hola. ¿Qué tal? Te hablo desde Argentina, ¿sí? Bien. Un placer. Hace unos 20 días que descubrí tu Instagram, así que bueno, es la segunda vez que te escucho por medio de video. Hago cortito, para no sacarle tiempo a otros. Yo me planteo esto de lo que vos decís de trabajo en colectivo, del trabajo en grupo. Quizás desde la inquietud de Argentina, ¿no? Te lo planteo. Necesitamos siempre un líder que maneje los grupos, ¿sí? Japón, o no sé si transmitir líder a políticos, quizás será por eso que mi inquietud es esto de que Argentina no tiene nunca buenos líderes para manejarnos, para manejar al pueblo argentino. ¿Cómo Japón, trabajando en grupo, en forma colectiva, quiénes los lideró? ¿Cómo eligieron a esos líderes para que ellos lleguen a crecer tanto como crecieron y siguen creciendo? ¿Me explico a dónde voy? Sí, creo que entiendo por dónde vas. Vale. Bueno, lo primero que me gustaría comentar sobre esto es que quizás esta es una mentalidad que también hay un poco en España, que hay en nuestros países más occidentales, y es en el que el responsable de que las cosas vayan bien o no son los líderes políticos. Aquí en España se nos llena la boca hablando mal de cómo lo hacen mal los políticos y de que tenemos una clase política que es desastrosa y de que hacen esto y aquello y que así no hay forma. Y también es cierto, ¿no? Porque es cierto que esa clase política está y eso daña mucho a cómo las cosas se pueden salir mejor o peor. Pero también es cierto que los políticos son ciudadanos de un país y son una, digamos, muestra, digamos, una representación de la calidad de esa sociedad. Cuando hay malos políticos es porque hay malos ciudadanos. Al final, los ciudadanos, cualquiera se puede hacer político. Yo me puedo hacer político ahora, salir y hincharme a robar si quiero, o hacer las cosas bien si quiero. O sea, es una elección mía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos esperando que venga un líder, alguien bueno por fin, que haga las cosas bien y lleve el país bien, estamos eximiéndonos de esa responsabilidad. Estamos dejando la responsabilidad en alguien por fin bueno que gobierne, ¿no? Pero claro, ¿cómo va a salir alguien bueno si al final la sociedad en su conjunto tiene esas miserias integradas, ¿no? Si yo te digo, acuso a un político de robar, pero cuando a alguien se le cae un billete, yo lo cojo y me callo, soy igual de miserable que ese político, solo que a una escala menor. Por eso es tan importante el trabajo de la concienciación a nivel de sociedad, porque al final eso acaba repercutiendo en que acaban saliendo políticos mejores. Si una sociedad mejora en calidad, al final mejora en políticos. Sé que es algo más a largo plazo, esto es una cosa más a largo plazo, más en plan, ahora sí, nos fastidiamos con los políticos que hay, pero trabajamos para mejorar la calidad de la sociedad en la que vivimos, empezando por nosotros, o sea, puliéndonos nosotros y la influencia que generamos en el exterior. Esa influencia, como he dicho, acaba desatándose en uno, en otro, en un lado y en otro, y conforma una sociedad mejor de la que salen mejores políticos. Creo que esa es la mejor fórmula, solo que es la más lenta, ¿no? Sí, pero claro, yo relacionando esto que vos decís de las normas, o sea, las normas es importante para poder todo un pueblo o un grupo te siga, digamos, las reglas, unas normas las pone alguien para funcionar mejor. Entonces,
yo no entiendo cómo podemos hacer, yo sé que es desde lo individual para sumarnos a hacer un colectivo, desde lo individual, que vos decís la conciencia de cada uno, pero en una nación, ¿cómo lo manejás? ¿Cómo lográs que pasa ahora, será que la coyuntura de Argentina es muy particular ahora? Justamente en Argentina ahora se está cuestionando situaciones en las cuales vos decís los valores que tiene la nación argentina. Damos libertad a presos y para que no se enfermen y no cuidamos a nuestros médicos. Entonces, ¿dónde está el punto a arrancar? ¿Sí? Cuando una parte de la Argentina está apoyando a los médicos y no queremos que salgan los presos, ¿me entendés? Y le damos valor a todas esas personas que están poniendo el pecho en esta situación particular, ¿no? ¿Cómo arrancar? Yo no entiendo cómo el arrancar. Yo dirijo una escuela de danza con unas ciertas normas muy parecidas a todo esto, el respeto al otro, los horarios, la disciplina, todo. Pero es mi mundo. Pero yo estoy en un mundo, en una sociedad en la cual me gustaría que todo funcionara así. Pero veo que no llegamos nunca a los ciudadanos, nunca vamos a llegar a eso. Entonces no entiendo cómo Japón, ¿quién fue el primero que manejó toda esta sociedad? ¿Quién fue el primero después de la bomba de Hiroshima? Dijo, bueno, Japón lo vamos a relevantar así, a eso voy, ¿me entendés? ¿A quién estuvo ahí arriba? ¿O qué políticos o qué dirigentes? Yo no sé qué política tiene Japón, ¿no? O sea, no sé la parte negativa de Japón, como vos decís, seguramente debe tener una parte negativa Japón que no estamos de acuerdo. Pero en esto que estamos hablando de salir en épocas de crisis, más crisis de la que ellos tuvieron en esa época, y vos fijate cómo se levantaron, y se levantaron con valores. No encuentro cómo llegar a eso, ya sea España, México, América Latina en general. Bueno, hablo de Argentina porque soy pleno Buenos Aires. No sé, es como que no encuentro esa vuelta. No encuentro Sí, esa a ver, vuelta. Alejandra, perdona que te interrumpa. Bueno, es un tema ¿Sí? complicado, ¿no? Porque al final cada país tiene sus características y habría que entrar en una temática, pues, concretamente de Argentina, concretamente de España, pero lo que yo estoy comentando es más en esencia, y eso es algo que tarda más tiempo en construirse. Pero, por ejemplo, si tú ya lo estás aplicando Sí. en tu empresa, en tu cultura, en tu gente, es una Sí. onda expansiva que estás creando. Tú ya por lo menos Sí. tienes una bombilla encendida de ese panel que necesita tener bombillas encendidas. Cuantas más, mejor. En Japón hay más encendidas y esa influencia se percibe, se hace más patente en ese sentido. En los otros países en los que hay más bombillas apagadas tardará más tiempo en llegar, pero es una cuestión de empezar por uno mismo. Y claro, arreglarlo en plan rápido es más complicado, ¿no? O sea, ya requiere de analizar el país. Pero bueno, si quieres... Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. No, Y bueno, gracias a ustedes, sí. pasamos a la siguiente Sí, pregunta. sí, Y unas cuantas gracias. Le abro el turno a Sergi. Hola a todos. Muchas gracias, Marcos, por tu interesante charla. Me pareció que Japón tenía cosas que son buenas, o sea, que son muy entrañables, ¿no? Pero ya hay cosas que me han dado la sensación que han ensalzado como positivas de la sociedad japonesa y yo lo veo totalmente al revés. Es decir, cuando tú dices que ponen más énfasis en el grupo que en el individuo, cuando están muy orgullosos de su cultura kamikaze, samurái, de la disciplina, estos son los elementos clave para llegar a estados totalitarios. Es decir, donde la libertad del individuo se desprecia totalmente y todo es en el bien de la masa, en el bien del grupo. Es decir, estos son los experimentos sociales que se han intentado hacer en los últimos 100 años, intentando conseguir el paraíso de los trabajadores en la tierra, y les ha llegado la consecuencia ha sido un ensayo del más horrible de los infiernos. Es decir, porque donde te quieres cargar la individualidad de las personas, el talento, que antes he dicho, mejor la eficacia, no sé qué has dicho, que el talento. Mejor la disciplina que el talento. Cuando te quieres cargar el talento, que es como innovamos, como nos hace ser sociedades mejores, al final yo creo que va en contraposición a lo que yo pienso, que es decir, al final
la gente tiene que ser libre y en base a esa libertad y con las ganas de crecer y de hacerlo cada vez mejor, conseguimos sociedades más ricas, más igualitarias y más... Claro, pero si siempre hay yo creo que las diferentes virtudes de la sociedad japonesa es el cóctel perfecto para sociedades totalitarias, ¿no? Vale. A ver, sí que lo que comentas tiene mucho sentido. De hecho, todo es una cuestión de equilibrio, ¿vale? O sea, el tema de la sociedad colectiva, si el equilibrio se va demasiado para un lado, entonces se convierte en algo negativo. Y si está demasiado en el otro, se convierte en algo también negativo. O sea, todo tiene un punto de equilibrio en el cual funciona bien. Japón, por ejemplo, no es el ejemplo de ser una sociedad en la que el talento haya sido pisoteado, ¿no? Por ejemplo, como ha podido ocurrir en algunos comunismos en los que se trata de buscar la unidad de todo y da igual que una persona se esfuerce más o se esfuerce menos, pero todos somos iguales ante el partido y todos merecemos lo mismo. Sí, Japón es una democracia, es una sociedad en la que se ha instaurado una especie de capitalismo en la que tú puedes montar una empresa, tú tienes libertad, tú puedes hacer y se prima el talento. Lo que quiere decir la disciplina, vencerá el talento, no quiere decir que el talento no se prime, sino que una persona que realmente se esfuerza, hace lo que tiene que hacer, es perseverante y es disciplinada en el camino, es capaz de superar a gente que incluso ha sido agraciada por ello, ¿no? O sea, tú puedes tener un talento innato en hacer programación informática, ¿vale? Y en nada que te pones, sacas una web muy chula o se te da muy bien acordarte de los códigos. Y luego hay otro que no tiene ese talento, pero es un apasionado ferviente del código y de la programación y se pone ahí pum, 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 a hacerlo una y otra vez hasta que su trabajo y su esfuerzo llega a superar al que tenía el talento innato. Que por supuesto, si juntas las dos cosas, si juntas el talento innato y la disciplina, pues tienes a un genio, ¿no? Un genio como puede ser un Leo Messi, ¿sabes? Tienes un Rafa Nadal en su campo, tienes a un Albert Einstein, o sea, tienes a alguien que dices, es que suma, que se le daba bien y encima se aplicó y tienes lo mejor. Entonces, en Japón, por ejemplo, el tema del colectivo es muy importante para ciertas cosas y, sin embargo, puede ser una espada de doble filo para otras, ¿no? Para lo que es, si son demasiado colectivos, pues eliminan la opinión individual. Entonces, hay que encontrar un punto de equilibrio. O sea, el colectivo está bien siempre y cuando también mires por el individuo. No puedes mirar ni por uno ni por el otro. Entonces, yo lo que busco es ese punto. Por ejemplo, en España yo veo demasiado individualismo. En Japón quizás veo demasiado colectivismo. Por eso, un punto intermedio entre ellos y nosotros, yo creo que sería el punto óptimo en cuanto a mentalidad sociedad para salir mejor adelante. Espero haberte contestado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay bastantes preguntas más, no sé yo si todas, bueno, pues son un poquito más breves y que se puedan responder a todas. Voy a abrirle a Mónica Alejandra. Vale. Ya, hola. Ya, hola, soy Mónica, Carlos. Muchas gracias por tu plática, muy agradable. Oye, Carlos, una pregunta, Marcos, perdón, una pregunta. ¿Qué tan recomendable es, o sea, es diferente al tema, porque sé que estás muy involucrado en Japón? Yo tengo boletos para ir a Japón en noviembre. Entonces, ¿me recomiendas cambie los vuelos? O sea, ¿qué tanto está ahorita viaje a Japón el COVID? En noviembre, ¿no? En noviembre, incluso te pensaba contactar para ver si me organizabas el viaje. O sea, ya tengo los boletos de avión y todo. ¿Qué tan recomendable es? Cómo está la situación, a lo mejor ya no es lo mismo que antes, que podía caminar feliz en un parque o ir a un restaurante, porque yo soy chef y me encanta el tema de estar en los restaurantes, ¿no? ¿O me recomiendas posponer el viaje quizás para el otro otoño, el 21? Bueno, a ver, Mónica, yo la verdad no sé muy bien qué va a pasar en otoño. Yo tengo esperanza de que en otoño estemos bastante mejor que ahora, con el verano de por medio, sobre todo en la zona, o sea, del hemisferio norte del mundo, en el que el verano va a ayudarnos a contener el virus. De hecho, yo tengo un viaje programado para llevarme un grupo de gente en noviembre y esperamos poder trabajar en ese momento, porque si no ya va a ser el hecatombe de nuestra empresa. Yo me esperaría un poco a ver cómo desarrollan las cosas, porque Japón es el país que mejor está llevando esta situación, o uno de los que mejor está llevando la crisis, y ahí en Japón no están tan mal como, por ejemplo, estamos aquí en España o en otros países. Entonces, veremos a ver cómo avanza. Yo tomaría esa decisión a lo mejor en agosto, cuando veamos
qué pasa estos 2-3 meses de aquí en adelante que van a ser claves. Porque a lo mejor sale algo que cambia las reglas del juego totalmente. Un medicamento que ya existía, que es súper efectivo contra el COVID y no lo sabíamos, y ahora lo podemos utilizar y de repente la mortalidad y todo eso desaparece. O sea, no lo sabemos, ¿vale? Entonces yo me esperaría. Yo tengo esperanza de que en noviembre la cosa va a estar mejor. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias, era mi duda, y feliz de seguirte siempre. Ya estuvo. Muchas gracias. Y bueno, para terminar voy a darle paso a Josep Llorca, presidente de Jovenpa, Marina Baesa. ¿Me oís? Sí, buenas, Josep. Muchísimas gracias, Marcos. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Viniendo de manos de Félix, sabía que siendo amigo de Félix y Félix recomendando que hiciese una ponencia no podía haber fallos. Seguro que iba a ser muy buena y efectivamente muchísimas gracias. Y bueno, al hilo de todo lo que has dicho, pues la disciplina, el sacrificio, la perseverancia, la honestidad, el colectivismo, ¿no? El Jovenpa trata de ser un colectivo en el cual aúna a todos los empresarios, a todos los jóvenes empresarios, jóvenes de espíritu de la Marina Baixa, y bueno, que en esas tenemos que trabajar, en esas premisas, y que ha sido un verdadero placer comentaros, a modo comentario rápido, no os pegaré la chapa, que esta mañana hemos tenido una reunión con todos los alcaldes de la Marina Baixa. Les hemos planteado, hemos hecho unas preguntas, ¿no? Hemos fundido un texto de todo lo que nos han comentado nuestros asociados, de cómo afrontar esta crisis las instituciones, o de cómo, en qué lado queremos que estén los ayuntamientos. Debo de decir que ha habido muy buena predisposición por parte de todos los alcaldes, y hemos tratado 3 temas: la movilización del capital, la generación de ingresos y la disminución de costes operativos, que para no daros la chapa las mandaremos a cada uno de los asociados para que lo podáis leer, y comentaros que hemos trasladado vuestras inquietudes, que hemos trasladado todo lo que nos habéis dicho. Hemos fundido un documento al cual les hemos hecho llegar, y bueno, hemos tratado de poner nuestro granito de arena. Nos darán caso, no nos darán caso, pues es una incógnita. Seguro que algo ha calado, seguro que sí que hemos llegado, y nada, me siento orgulloso de pertenecer a Jovenpa y de haber podido generar entre toda esta junta tan fuerte y tan potente que afortunadamente tenemos, por haber podido hacer esta reunión, ¿no? Que creo que no tiene precedentes, de haber unido a todos los alcaldes de la Marina Baixa. Y en fin, que ha sido una jornada muy buena. Hemos trabajado mucho en la jornada de hoy, y me siento muy orgulloso del éxito que ha tenido. Y ya no era meramente comentarlo, ¿no? Para que vean que Jovenpa no hemos parado, que queremos estar al lado de nuestros asociados, que creemos en el colectivismo, que creemos que todos unidos podemos ser más fuertes, que todos unidos podemos poner nuestro granito de arena y hacer una civilización o un tejido empresarial más fuerte y mejor. Y en fin, nada más, que hoy ha sido un día magnífico desde Jovenpa, primero, como os he dicho, y ahora esta fantástica y chulísima presentación de estos conocimientos que nos has trasladado, que me han parecido de mucho impacto y que hay que tratar de aplicar. Muchísimas gracias a todos, y nada, hasta la próxima, que sea de aquí poco. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Josep. Ha sido un placer. Bueno, yo también quería agradecer a todo el mundo que haya aguantado hasta el final. La mayor parte de la gente se ha quedado incluso a las preguntas, y eso está muy bien, ¿no? También, normalmente cuando hago una conferencia, siempre me gusta terminar dándole un regalo a la gente que quiera conocer un poco más sobre la cultura japonesa, sobre todo la parte en la que comento
pues eso, todo lo que Japón puede ayudarte para vivir una vida más larga y plena, ¿no? Así que les suelo regalar un ebook que tengo en el que hablo de esos alimentos que están dentro de la dieta japonesa y que les ayuden a tener una mejor salud, ¿no? Y a vivir, pues eso, con un cuerpo más fuerte y robusto. Si alguien de aquí no lo tiene ya porque no me ha visto ninguna charla y lo quiere, simplemente tiene que mandarme un correo a mi dirección de email, ¿vale? hola@marcoscartagena.com y se lo enviaré con mucho gusto, ¿vale? Pues en agradecimiento de que hayáis aguantado hasta el final escuchándome. Y nada, será un placer el día que se abran las salas y vuelvan a haber eventos y vuelvan a haber conferencias en vivo, hacer una charla para Jovenpa, pues presencial, ¿no? Eso sería un placer para mí, si pudiera darse el caso. Te hemos cogido la palabra, ¿eh? Hay mucha gente oyéndolo, ¿eh? No te puedes echar atrás. Sí, Te hemos cogido la palabra. Ya lo había comentado. Seguro que habrá algún notario, ¿eh? Que conste en acta. Te cogemos la palabra, claro que sí, será un placer. Sí. Voy a dejar la dirección de mi correo. Muchísimas gracias, lo reitero. Gracias. Nada, a ti. Y aquí estamos. Espero que os haya gustado. Un beso a todos. Y ya con esto terminamos, ¿no? Imagino. Sí, Marcos, muchísimas gracias y gracias a todos por asistir. Ya os he comentado las preguntas que no os haya podido contestar. Bueno, las podéis mandar a Marcos y también a marinabaixa@jovenpa.org y se lo mandaremos a Marcos para que conteste también. Muchas gracias. Ok.